Ok. Buenos días, profe. Sí, sí se escucha bien. Em, bueno, como les comentaba el viernes, eh, básicamente el curso pues ya lo concluimos, todo el contenido que teníamos planeado, y básicamente la clase de hoy es para ver alguna duda que pudieran tener acerca de su proyecto final, y me gustaría saber cómo van, si han podido avanzar o han tenido algún problema. Buenos días, doctor. Pues yo estoy comenzando y hasta ahorita no he tenido ningún problema. Se me trabó mi máquina, pero eso creo que ya es de la máquina, cuando lo corrí por primera vez. Pero sí me enfoqué un poquito más en la práctica que tenemos que entregar hoy. Y bueno, estuve leyendo un poquito y no, al parecer no tengo problema. Bien, sí, de hecho, el, la referencia que les pasé pues está muy clara. No da mucho detalle de la red neuronal, pero sí dice exactamente cómo la desarrollaron. Entonces, pues si nosotros tenemos el algoritmo, no deberíamos tener ningún problema para replicar esa, esos resultados. Tenemos la base de datos y pues es todo. Por ahí lo único que habrá que tener cuidado es con la base de datos. Tiene algunos datos faltantes. No la he revisado con detalle, pero me parece que no son muchos. Incluso ahí en el mismo artículo dice que los datos que no están disponibles están marcados con un número específico, creo que es menos 200 o algo así. Sí, sí, sí. Entonces ahí habrá que quitar esos datos. Bueno, ahí normalmente lo que se puede hacer es ver si se puede sustituir el dato. Es decir, tratar de deducirlo en base a otros datos similares. Si no es posible, se quita. Entonces hay que hacer una limpieza de la base de datos y eso es normal. Cuando se capturan datos puede haber errores en los datos y ese dato que falta normalmente se descarta o se puede asumir algún valor, pero sabiendo que ese, o sea, tener información previa para poderlo determinar. Muchas veces no es posible y simplemente hay que quitarlo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Mm, no. Como les comentaba, por aquí tengo una- un algoritmo que se llama de clasificación, que no es parte del curso, pero está muy relacionado con parte de inteligencia artificial y además es muy sencillo. Me gustaría mostrarles cómo opera de forma rápida. No tengo todavía el material totalmente desarrollado, pero pues les puedo platicar de qué se trata este tipo de técnicas y pues si les es útil para implementen sus algoritmos. Me gustaría mostrárselos rápidamente, aprovechando que no tienen dudas y que pues tenemos tiempo ahorita. ¿Ok? Yo les platico rápidamente de qué se trata. Tengo un archivo. Un pequeño programita en MATLAB para mostrar de qué se trata el problema de clasificación. Y en particular hay una técnica de clasificación que se llama vecinos más cercanos. Entonces le voy a compartir mi pantalla para platicarles rápidamente y ahorita espero que en otra máquina pueda correr el programa de MATLAB. Y entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver el archivo de PDF que tengo abierto. Sí, profe. Bueno,
Pues básicamente voy a platicar de qué se trata un clasificador y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Resulta que tengo una base de datos que se llama CKD, que son datos sin formato, y los importo a MATLAB. Esa base de datos básicamente tiene columnas de mediciones de estudios de laboratorio de gente enferma, tiene una cierta enfermedad, una enfermedad renal, ¿ok? Entonces, varios un médico hizo un registro de todos los estudios de laboratorio de estas personas y fue clasificándolos de acuerdo a si tenían o no cierta enfermedad, que es una enfermedad renal. Entonces, básicamente los estudios de laboratorio que arrojaron resultados que pueden determinar si tiene o no cierta enfermedad fue el valor de hemoglobina, la glucosa en la sangre y las células blancas en la sangre. ¿Okay? Entonces, esta base de datos, además de estas variables, tiene más información, pero vamos a analizar en particular estas 3 variables con respecto a si es positivo o negativo a la enfermedad. ¿Ok? Entonces, básicamente, como se tiene la base de datos, en MATLAB se importa el archivo y aquí el archivo traía como root glucose random y es la glucosa, nada más se le cambia el nombre a la variable para conocerla como glucosa en adelante y se pasa de una matriz a una tabla. MATLAB puede manejar tablas y la diferencia entre una matriz o un vector es que tiene encabezados y el encabezado se le puede dar nombre. Básicamente esa es la diferencia. Entonces esta función lo que hace es pasar el arreglo, o sea, todos los datos que se fueron leídos pasan hacia una tabla en MATLAB. ¿Ok? Normalmente se toman los datos para el entrenamiento, se divide la tabla en datos de entrenamiento y procedemos a graficarla. ¿Ok? Entonces en esa gráfica nos damos cuenta que, o sea, si estamos graficando aquí la hemoglobina y la glucosa, nos damos cuenta que visualmente podemos observar que en cierta parte de valores de hemoglobina y glucosa se encuentran los pacientes enfermos. Y en otra zona de la gráfica vemos que están los pacientes que no están enfermos. Entonces la idea es construir un algoritmo que en base a estos 2 valores, la hemoglobina y la glucosa, me pueda predecir si este paciente está enfermo o no. ¿Ok? Entonces aquí gráficamente la vemos claramente cómo podríamos determinar. O sea, todos los que se agrupan en la parte cercana a 0 de glucosa y positiva en hemoglobina son los pacientes que están enfermos y todos los que se encuentran en hemoglobina negativa o si negativa y glucosa tendiendo a positiva son pacientes que no están enfermos. Entonces, si nosotros hacemos el análisis así gráfico, pues podríamos determinar sin mayor problema quién está enfermo y quién no. Sin embargo, pues nosotros quisiéramos automatizar el proceso y mediante un algoritmo le damos los valores y el algoritmo me debería de indicar a qué grupo pertenecen. Y eso se le llama clasificación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente, tenemos que identificar el vecino más cercano a un punto, es decir, damos el ejemplo que vamos a clasificar, lo ponemos y medimos la distancia a cada uno de los puntos y dependiendo de cuál valor de la clase del punto más cercano, vamos a clasificar ese nuevo punto. Entonces tenemos que, por eso se llama el algoritmo vecino más cercano.
porque tenemos que medir la distancia y el que se encuentre más cercano a esa clase lo vamos a asignar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Vamos a poner un ejemplo que es una paciente que se llama Alicia, la cual tiene 0 y 1.5, 0 en hemoglobina y 0 y 1.5 en glucosa. Ese punto donde quedaría aproximadamente por aquí, perdón, donde está el cursor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el vecino más cercano? Ahí claramente se ve que sería un punto rojo. Entonces, esa paciente se clasificaría como una persona no enferma. Pero vamos a ver cómo lo hacemos de manera automática. Pues básicamente tenemos que desarrollar un algoritmo que se llama más cercano, le damos el conjunto de datos de entrenamiento, que son todos estos datos, todos estos puntos. Le damos los valores que queremos clasificar y me va a regresar la clase de el vecino, un vecino más cercano. Y aquí pudiera darle un número diferente y me va a buscar los más cercanos. Si le pongo aquí 5, me regresaría los 5 más cercanos. Ok, entonces aquí nada más le voy a pedir que me regrese el más cercano, el primero. Ok, entonces al momento el algoritmo, pues ahorita lo vemos, un algoritmo que lo que hace básicamente es medir la distancia del punto con todos los puntos y luego los ordena el mínimo al máximo y toma el primero. ¿Ok? Es lo que hace esta función, que es muy sencilla. Ya básicamente la función closets, que es una función que busca el vecino más cercano, el primer vecino más cercano, simplemente calcula todas las distancias en todos los puntos de entrenamiento del punto de muestra, en este caso sería de este punto, calcula todas las distancias con el conjunto de entrenamiento, que es este de acá, luego los ordena de menor a mayor y toma el menor. Y la clase de ese menor es el que regresa. Acuérdense que la base de datos tiene una columna que es la clase y es lo que me dice está o no enfermo. ¿Ok? Entonces todos los puntos azules tienen una clase 1, que significa que el paciente está enfermo, y todos los rojos tienen clase 0, que significa que el paciente no está enfermo. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa por la función, pues me va a regresar a la clase a la cual pertenece la paciente Alicia. ¿Ok? Y pues aquí está de forma gráfica cómo se representa el sistema. O sea, básicamente estamos poniendo la misma figura que está acá arriba, pero adicionalmente estamos poniendo el punto de Alicia. ¿Ok? Y lo estamos marcando con rojo y adicionalmente estamos poniendo una línea con el más cercano. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver el punto que correspondió a la distancia más cercana. La distancia más cercana es 0.68. Es de clase 1 y estos son los valores de hemoglobina y de glucosa del punto al cual está más cercano. ¿Ok? Y este sería el segundo punto más cercano. De forma gráfica, este es el punto de Alicia, que es 0.5, y el punto más cercano es el rojo. ¿Ok? Pues el rojo tiene una clase 1. Perdón, aquí les expliqué mal. El rojo significa que es enfermo y el azul es que no está enfermo. ¿Ok? Entonces aquí el algoritmo lo que me estaría diciendo es que con estos valores de estos dos parámetros es muy probable que la paciente esté enferma. ¿Ok? Entonces el más cercano tiene una longitud
con el punto de punto 68 y el siguiente es punto 87. ¿Ok? Entonces son los valores que se están obteniendo. Y esa es la idea del clasificador. Muchas veces no basta con uno solo y hay que probar con varios y simplemente se toman la mayoría de puntos que tendría clasificador. ¿Ok? Entonces, si tomamos otro ejemplo, que en este caso sería 0 y punto 97, en ese caso sería 0.97, que será un punto más hacia abajo del que habíamos tomado originalmente, y lo pasamos por el mismo proceso. Ahora veríamos que el más cercano ya no sería este de acá arriba, sino que sería este, pero sigue siendo un vecino enfermo. ¿Okay? Entonces, bajo esta metodología, pues tendríamos que probar en todo el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es generar un conjunto de prueba que abarque todo el espacio de valores posibles, tanto de hemoglobina como de glucosa. Entonces vamos a generar un arreglo equidistante en todo ese intervalo para hacer la prueba, y esos puntos verdes corresponden a los puntos de prueba. Y vamos a ver en cada uno de esos puntos a qué clase deberían de pertenecer. Aquí está centrado en los puntos azules, y ya fuera de esos valores, pues ya sabemos que serían personas enfermas. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es clasificar cada uno de estos puntos verdes y ver en qué punto cae. Entonces, pues hacemos un recorrido de todos los puntos y ahora corremos una función que se llama clasificación y le damos simplemente el conjunto de datos de entrenamiento. Es importante dárselos porque a partir de estos conjuntos me va a generar mi nueva y le voy a dar la tabla y me va a regresar un vector con las clases. ¿Sí? Cada iteración le va agregando cada columna, perdón, cada punto le va agregando su clase. ¿Ok? Posteriormente, pues simplemente lo graficamos con el scatter, la función scatter de MATLAB. Y vemos lo siguiente. Los puntos que están redondeados con amarillo son los puntos de entrenamiento, y los que no están redondeados con amarillo son los puntos de prueba. Y el resultado sería el siguiente. El algoritmo lo que me regresaría sería la clase de cada uno de los puntos de prueba, y así haría la diferenciación entre cada uno de los valores de hemoglobina, de glucosa, y me indicaría cuál es el conjunto al cual pertenece el punto en particular. ¿Okay? Entonces aquí puede ver claramente cómo el algoritmo hace una diferenciación en gráfica de qué valores de cada uno de los dos parámetros se podría clasificar como paciente enfermo o paciente sano. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedería si tomo otras dos variables? Bueno, aquí no está el valor, pero acuérdense que tenemos globina, glucosa y células blancas en la sangre. ¿Qué pasaría si tomamos, por ejemplo, la hemoglobina y las células blancas? Entonces nuestra gráfica se ve así. En este caso no se ve tan claro cuáles son las personas enfermas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no cualquier combinación de valores me puede dar un clasificador adecuado. Aquí, como pueden ver, se está presentando nada más dos variables, pero casi siempre se tienen, y eso es con propósitos de
ver gráficamente cómo se comporta el algoritmo. Si yo pongo 3 variables, ya va a ser más complicado observar esta diferenciación entre los dos grupos de las clases. Entonces, ¿qué podemos hacer? Normalmente, si tenemos más información, se incluye más información, pero en esos casos ya no podríamos ver gráficamente los resultados. ¿Ok? Como sería, si incluimos una tercera variable, entonces ya tendríamos una gráfica en 3D. ¿Ok? Y si tenemos n variables, entonces ya ni siquiera la podemos representar gráficamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la metodología? Un momentito. Entonces le voy a mostrar el algoritmo. ¿Cómo es que se debe implementar el algoritmo? Entonces, clasificador
KNN, que significa K vecinos más cercanos, por siglas en inglés, lo que requiere es un conjunto de datos de entrada. En X1 con un C1 asociado. X1 es un vector de parámetros y C1 es la clase a la cual pertenece. Entonces voy a tener N datos de entrenamiento. Todos esos datos los voy a conocer como los datos de entrenamiento. ¿Ok? Y por otro lado, el algoritmo va a tener un nuevo dato que quiero clasificar. ¿Ok? Entonces este sería un dato que tendría un X ponerle X M con un nuevo caso de clasificación. Fíjense que este X, nuevo X, no tiene ninguna clase. Lo que quiero es determinar a qué clase corresponde de acuerdo a la información que conozco, que son el conjunto de datos D, son los datos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, qué tengo que hacer con esta información? Básicamente lo que debo hacer es, para todo objeto ya clasificado, es decir, para todo el objeto D, todo este conjunto de datos, para todo objeto ya clasificado, me estoy refiriendo a D, es decir, todos los conjuntos de datos XY, CI. Hay que calcular DI. No es otra cosa más que la distancia de quién, todos los XY, respecto al nuevo X. Pongo X1 y mido la distancia con respecto a X. Pongo X2 y mido la distancia con respecto a Y así hasta llegar a XN. Entonces voy a tener una columna que va a tener las distancias entre todos estos datos. ¿Ok? Después voy a ordenar vector de I para todos. Ahí igual a 1, 2, n en orden ascendente. Una vez que tengo esta de datos, los ordeno de forma ascendente. ¿Okay? Sin perder, obviamente, la relación entre X1 con... Perdón. Si es efectivamente sin perder a qué clase pertenece cada uno de las X.
porque ahora ya no va a ser x1 hasta xn, ahora va a ser x1 va a ser la menor distancia, x2 la siguiente menor distancia, hasta xn la mayor distancia. Pero conforme haga el ordenamiento de forma ascendente, debo no perder a qué clase pertenece cada uno de ellos. ¿Ok? Nos vamos a quedar a quedarnos con los casos ya clasificados más cercanos a x. Es decir, de la tabla ordenada de forma ascendente, nos quedamos con los renglones que están más arriba en la tabla. ¿Ok? Entonces, si caes 1, nada más esto primero. Si caes 5, tomamos los 5 renglones, o los 5 renglones que corresponden a las distancias más cercanas. ¿Ok? Entonces lo seleccionamos. K es el valor de puntos que vamos a tomar. Y luego vamos a asignar X, la clase con más frecuencia. Es decir, como las 5 distancias más pequeñas, de esas 5 cada una tiene una clase. Entonces me fijo cuál es la que más se repite. Si el 1 se repite más veces, entonces la clase va a ser 1. Si el 0 se repite más veces, entonces la nueva clase de X va a ser 0. Y es todo. Así de sencillo es el algoritmo. ¿Ok? Entonces simplemente, en resumen es, no necesitamos entrenar ningún modelo ni nada. Básicamente los datos de entrada, que son las clases conocidas, son los datos de entrenamiento y con eso es más que suficiente para tener mi modelo. Y lo único que tengo que hacer es tomar una nueva medición, datos que no están dentro de este conjunto, lo que son datos conocidos. Pero son mediciones conocidas. Lo que se desconoce es a qué clase pertenece. Entonces lo que se hace es medir la distancia de este punto con todos los que están en el conjunto de entrenamiento o en el conjunto D, y se obtiene la distancia y después se ordena del menor al mayor sin perder a qué clase pertenece cada uno de los puntos, y obviamente a esta tabla se le asocia la distancia, o sea, cada uno de estos puntos se le va a asociar esta distancia. Es decir, aquí vamos a tener asociada una distancia a cada uno de los puntos. Lo pongo aquí para que quede un poquito más claro. Esta distancia que se calculó de x con respecto a x1 es una distancia 1. Y esta sería una distancia 2. Y así. Hasta una distancia n. Eso es lo que dice este punto de aquí, que va a calcular las distancias, pero se tienen que asociar a cada uno de esos puntos. ¿Ok? Después, estas distancias se ordenan
de mayor a menor, perdón, de menor a mayor, pero sin dejar de asociarlo con cada uno de sus puntos. Entonces van a cambiar de orden y va a quedar, el primero va a ser la distancia más corta, la siguiente distancia más corta, así hasta la distancia más larga. ¿Okay? Después simplemente se toman, para eso tenemos que definir un K, que es 1, se sugiere que sea un punto impar, porque tenemos que al final que buscar una frecuencia, y si son pares, puede darse el caso de que sean iguales. Para garantizar que son diferentes, se pone un impar, y lo que hace la clase es, siempre me va a decir, perdón, siempre me va a decir un valor de clasificación. Entonces ya una vez ordenados se toman los K más cercanos, o sea, los K puntos que tienen la distancia más cercana, y ahora nos fijamos en las clases y le asignamos a este valor el número de clases que más se repitan. Es todo lo que hace el algoritmo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, doctor. Como pueden ver, es un algoritmo muy sencillo y que es lo único que necesitamos saber, cómo calcular distancias. Y la distancia es la distancia euclidiana. Tomamos cada uno de los puntos, x1 que es m, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Este es el algoritmo que vamos a estar siguiendo para la clasificación. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí. Entonces vamos a seguir la misma metodología. Aquí vamos a ver un ejemplo un poquito diferente. Aquí tengo una base de datos que básicamente es un algoritmo que va a detectar billetes falsos en un banco. Entonces está la base de datos. Esta base de datos trae algunos parámetros. Básicamente trae el cálculo de algunos parámetros que son algunos algoritmos que ahorita no vamos a entrar en detalle con ellos. Pero básicamente de una foto de un billete se pueden calcular parámetros como es el wavelet, la entropía, la varianza, la kurtosis y el otro que son parámetros, no recuerdo qué significa el skew. Bueno, básicamente son momentos estadísticos. La varianza es la varianza de orden 1, la kurtosis es la varianza en orden 2 al cuadrado, y el Q es otro parámetro estadístico. ¿Ok? Básicamente, estos tres parámetros estadísticos se pueden calcular a partir de una imagen. ¿Ok? Ahorita no vamos a entrar en detalle de cómo se calculan estos parámetros, pero por cada billete le tomo una foto y se calculan estos cuatro parámetros, y con esos parámetros se puede determinar si un billete es falso o no. Entonces se toman varias muestras de diferentes tipos de billetes legales y de billetes falsos. Si les calcula estos valores, se genera una tabla. Esa tabla está en este archivo y son 1373 datos. ¿Ok? Básicamente, si observamos la gráfica, observaríamos esto. Si observamos, por ejemplo, ahorita lo vemos directamente en MATLAB para que sea mejor. Si el parámetro wavelet lo comparamos con wavelet Kurt, podríamos ver este tipo de gráficas.
en donde me parece que el rojo es los falsos y el azul es los legales. ¿Ok? Si comparamos otro par bueno, aquí podemos ver que están encimados y es muy difícil y complicado determinar si un billete es falso o verdadero. Si comparamos otros dos parámetros, vemos algo similar. Pero ¿qué sucede si comparamos tres parámetros? En este caso, ya en 3D, ya podríamos ver una diferencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos, bueno, habrá que girar esta figura, que lo vemos en MATLAB, y vamos a ver claramente que se separan los grupos rojos y azules. Entonces, cuando vemos dos variables, básicamente pues es muy complicado en este tipo de casos. O sea, es difícil separar los grupos. Pero muchas veces cuando trabajamos ya con más parámetros, entonces va a ser posible. O sea, aumentamos la posibilidad o la eficiencia de nuestro clasificador. Ahorita lo vemos con detenimiento, pero aquí vamos a utilizar mínimo 3 para clasificar. ¿Ok? Esto sería nada más para ejemplificar que podemos hacer pruebas con dos parámetros y de forma gráfica se ve claramente que el algoritmo fallaría. ¿Por qué? Porque están prácticamente encimados y no tendríamos información adicional. Pero si usamos 3, entonces ahí ya podríamos ver una diferencia. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo anterior usamos dos parámetros y con eso era suficiente. Pero va a haber problemas que ni 2 ni 3 parámetros va a ser suficiente, vamos a necesitar un mayor número de parámetros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, otra base de datos que es una clase de vinos. Entonces, básicamente también aquí tengo una base de datos con un vino que son de 3 diferentes clases y tienen análisis químicos de su composición de estos vinos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se requiere es clasificar los vinos que son de primera. Entonces, como tenemos 3 clases, vamos a agrupar la clase 2 y 3 en una sola clase que es vino de segunda y una clase 1 que va a ser el vino de primera. ¿Ok? Entonces se abre la base de datos y se hace la clasificación. Se le asigna dos clases nada más a la base de datos. Entonces, primero se trae una palabra como clase del vino y se cambia a 1 o 0. Y después pues, se quita la columna de clases y nada más se deja la clase binaria. O sea, nuestro algoritmo no va a operar con valores 0 o 1. ¿Okay? ¿Pertenece o no pertenece a la clase? ¿Ok? Entonces, lo que se hace es observar, o sea, se hace el cálculo de lo que son la distancia entre los vinos y básicamente pues esta es la distancia, ¿no? La distancia euclidiana entre dos valores. ¿Qué obtenemos? Clase. Perdón, la distancia. 31.26. Para este caso. Y ahora probamos la distancia con otro punto que es el último y hacemos lo mismo, o sea, simplemente tomamos el primer valor que está en la tabla, lo comparamos con el segundo y tenemos una distancia, que es esta, 31.26. Y después tenemos el primer valor con el último valor de la tabla, calculamos su distancia y ahí vemos que tiene una distancia mayor. Entonces, entre los puntos podemos calcular las distancias. ¿Ok? Y estos son los datos. Aquí vemos algunos de los parámetros que estamos de los análisis químicos que se le hicieron al vino, el
de la cantidad de alcohol que contiene con flavonoides, si es alcalino, es el valor de alcalinidad con este parámetro que me parece que es, no recuerdo qué significa, pero es otro parámetro que se otorga, que se mide dentro del vino, el magnesio con el total de fenoles. Y así tiene una gran variedad de parámetros que se le pueden medir, lo que se quiere es clasificar. Entonces aquí se ve claramente incluso que con estos 4 difícilmente podríamos hacer una clasificación porque están totalmente, a simple vista no podríamos determinar cuáles son los parámetros que identifican el tipo de vino que tenemos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer los atributos. Decidir cuál de esta base de datos, cuál va a ser los parámetros que vamos a utilizar. Entonces tenemos que tomarlos. Se extraen y se ponen en una tabla. ¿Ok? Posteriormente se clasifican. Se calcula una nueva columna que van a ser las distancias. ¿Ok? Aquí está, es la última columna. Las distancias y me regresa los 5 más cercanos. Es lo que hace esta función. Le doy la base de datos de entrenamiento. De ahí una tabla que me va a clasificar y luego que me regrese los 5 más cercanos. Entonces aquí me está dando 5 renglones de los puntos que son los más cercanos. Entonces aquí me está dando verdadero la clase, o sea, está diciendo que es vino de primera. Pero adicionalmente me está regresando las distancias. Y entonces están ordenadas de menor a mayor. De 10, 22, 24, 25. ¿Okay? Entonces el algoritmo que tiene que hacer, simplemente fijarse en la clase. ¿Cuál es la que más se repite? En este caso es verdadero. Por lo tanto, este punto que le estoy dando, que es el vino especial, me lo está clasificando como verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya una vez que tengo los parámetros y que está funcionando mi algoritmo, lo siguiente que tengo que hacer es tomar la mayoría de los vecinos más cercanos, que es lo que les comentaba. Simplemente tengo que fijarme cuál es el que tiene y que se repite más veces. Entonces, simplemente genero un nuevo algoritmo que va a utilizar esta función que me dice cuál es el más cercano y ese simplemente me va a contar cuántos tiene, o sea, si es verdadero o falso. ¿Okay? En este caso, pues me va a regresar que es verdadero. Primero clasifico. Sí. Primero le mando esta es vino especial. Primero mando este ejemplo. Le digo, compáralo con la posición 1 y me regresa que es verdadero. Y luego le digo que me lo compare con la posición última de toda la tabla y me regresa que es falso. Y eso ya lo habíamos verificado. Que la distancia, aquí está, con el primero era muy pequeña y la distancia con el último era muy grande. Entonces, lo que significa es que lo más probable es que el primero fuera verdadero y el último fuera falso, y aquí lo estamos comprobando. La función de clasificar básicamente me está regresando pertenece o no pertenece. Pero bueno, una vez que tenemos ya tenemos nuestro algoritmo, tenemos que probarlo, tenemos que saber qué tan preciso es este sistemita. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que todas las
base de datos que tenemos la vamos a dividir en dos. La mitad la vamos a usar para entrenamiento y la otra mitad para prueba. Pero para que no haya sesgo en nuestra clasificación o nuestra prueba, lo que vamos a hacer es seleccionar de forma aleatoria la mitad y mitad, dividirla pero de forma aleatoria. Entonces vamos a utilizar una función que lo que hace es dividir el sistema. Entonces en MATLAB existe una función que se llama dataSample, que le da la base de datos, la tabla, cuántos datos tiene, y de esos me va a regresar una tabla con este mismo número de datos, pero mezclados aleatoriamente, seleccionados aleatoriamente, sin ningún orden. ¿Ok? Posteriormente tomamos los primeros 89 para entrenamiento y los últimos 89 para prueba. ¿Ok? Y corremos nuestro clasificador mandando como datos de entrenamiento los que fueron seleccionados como los datos de entrenamiento, o sea, los primeros 89, y la tabla de los últimos de la base de datos de prueba, se le mandan como los datos a clasificar y se usa un clasificador de K igual a 5. Y finalmente, pues calculamos las distancias y cuántos datos clasificó adecuadamente. Vamos a calcular un índice de clasificación del algoritmo con respecto a la clase verdadera. Entonces, la clase que me arrojó más la clase verdadera me da una cierta diferencia entre la longitud y ya me da el número de datos clasificados adecuadamente y me da el porcentaje. En este caso, el 88% de los datos que se le mandaron como entrenamiento fueron correctos y el resto fueron incorrectos. Es decir, este tipo de clasificadores dependen de quién, de los datos de entrenamiento. Si los datos de entrenamiento están limitados, seguramente va a tener muchas fallas. Pero si los datos de entrenamiento son suficientes, entonces el porcentaje de clasificación correcta va a aumentar en nuestro sistema. Entonces, igual que cualquier algoritmo de inteligencia artificial, tenemos que seguir la misma metodología. Proporcionar información que sea representativa y finalmente probar con datos que no se hayan utilizado en los datos de entrenamiento. Porque si utilizo los mismos, este tipo de pruebas me va a arrojar que el 100% de mi algoritmo clasifica al 100%. Porque si un dato pertenece al conjunto de entrenamiento, voy a encontrar siempre una distancia igual a 0 y me va a clasificar adecuadamente. ¿Ok? Entonces déjenme ver si en otra máquina que tengo MATLAB puedo correr estos programitas para verlos con detalle. Voy a dejar de compartir esto. ¿Tienen alguna duda o pregunta, comentario? No, doctor. A ver, ahí ya les compartí otra máquina que tiene MATLAB. Y ahí están los programitas que les acabo de mostrar. Ok. Entonces vamos a ejecutarlos para irlos viendo uno a uno. Entonces, más que está un poco lenta esta máquina, pero un poquito.
Entonces voy a correrlo paso a paso. Nada más que la máquina está un poco lenta. Un poquito de paciencia. Okay, ahí abrió ya la base de datos. Entonces, vamos a abrirla, vamos a verla cómo está. Tiene 158 registros y 25 parámetros. Entonces vamos a verla. Es un simple ejemplo nada más para ver cómo opera el algoritmo. La base de datos pues trae la edad, la presión sanguínea, la gravedad específica y así. Una gran cantidad de información de los estudios que se hacen en los pacientes. Y al final nos dice en qué clase pertenece con respecto a alguna enfermedad. ¿Okay? Incluso da otra información. A nosotros nada más nos interesa saber qué clase tiene y es una enfermedad en particular. Y así, todos los registros tienen valores, 1 o 0. ¿Okay? Entonces a nosotros, ¿qué nos interesa? Pues nada más la glucosa en la sangre, que le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner glucosa, y eso es lo que hace exactamente el siguiente función, le cambia esa propiedad a la tabla. Entonces lo damos step. Y esta columna debe de cambiar de nombre. Ahí está. Ahora se llama glucosa. Nada más lo único que hace es la siguiente instrucción. Bueno,
La siguiente instrucción lo que hace es generar una matriz con nada más las variables de interés, que son 3. Hemoglobina, glucosa, perdón, 4. Las células blancas en la sangre y la clase. Entonces ya me generó una nueva tabla, pero nada más sacó los que a mí me interesan. Ya no tiene toda la información. Esa es la original, tiene mucha información. Y esta de acá es una nueva tabla que nada más tiene los datos que a mí me interesan. La hemoglobina, la glucosa y los glóbulos blancos en sangre. Esos. Hemoglobina, glucosa, glóbulos blancos en sangre y la clase. ¿Okay? Con esa información pues voy a construir mi clasificador. ¿Okay? Después genero un conjunto de datos de entrenamiento. Permítanme. Y genero un conjunto de datos que le llamo entrenamiento y ese simplemente le quito la columna de clase. Voy a abrir también. Ahí está. No, perdón. Le quité la columna de glóbulos blancos en la sangre. Nada más me quedo con el de hemoglobina y glucosa y su clase. Con esos dos parámetros debería poder entrenar mi red. ¿Ok? Entonces lo siguiente es nada más mostrar los datos. ¿Está? La gráfica. ¿Ok? Hemoglobina con respecto a la glucosa y su clase. Después hay que mostrar este punto de Alicia. Vamos a ver qué clase tendría. Pero para eso necesitamos ver una función que se llama closets. Vamos a abrirla. Y eso lo que hace simplemente le doy los datos de entrenamiento, el punto de prueba y me regresa distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma datos de entrenamiento, atributos, de cuáles son los atributos, simplemente le quito la clase y con esta función que se llama pedis2, que es una función de MATLAB, me calcula un vector que son las distancias de este vector de entrenamiento con respecto al punto que quiero, el nuevo punto que quiero clasificar y me regresa un vector con todas las distancias. Después estas distancias se las agrego al conjunto de entrenamiento y esta otra función de MATLAB que lo que hace es ordenar este conjunto de entrenamiento con respecto al parámetro de distancia, me regresa las distancias ordenadas y después simplemente tomo del 1 hasta el número k y lo regreso en este vector top k, que es lo que regresa la función. Entonces, ¿qué me va a regresar? Cuando la mando a llamar a esa función,
me va a regresar una matriz con los puntos nada más, en este caso que yo le pida aquí, que es 1. Y va a ser la distancia más corta. ¿Ok? Eso es lo que hace esa función. Vamos a ver cómo la ejecuta. Está corriendo la función. Y ya me regresó un punto. Este punto es, ¿cuál? Hemoglobina 0.41, glucosa 2.04, clase 1 y la distancia fue 0.68. ¿Ok? Si yo le hubiera puesto aquí 5, me hubiera regresado 5 renglones y simplemente tendría que fijarme las clases que más se repiten. Entonces, lo siguiente es simplemente en la gráfica mostrar ese punto que se acaba de calcular y la distancia. ¿Sí? El nuevo punto y la distancia, que es 0.68, es lo que mide esta línea que está aquí. ¿Sí? Entonces ya tengo la función que me calcula la distancia y me selecciona cuál es la más cercana. Hago otro ejemplo que es el 0.97. Con otros valores al clasificar, hago exactamente lo mismo y muestro. En este caso, este punto fue más cercano a este otro de acá. ¿Ok? Y su distancia fue 0.87. Oh, sí, o no lo mostré. Sí. El primero era 0.83. La distancia con respecto a este fue 0.87 y fue el más pequeño. ¿Ok? Y aquí se puede ver claramente que es más grande la distancia. Pero fue la más pequeña, la más cercana. ¿Ok? Ahora vamos a generar el conjunto de datos. Vamos a generar una matriz de puntos de datos de prueba. En este caso este se llama XR. X y Y. Lo graficamos simplemente. Generamos la gráfica de pruebas y los graficamos. Los datos de entrenamiento y prueba, pero nada más en el intervalo de más o menos 2. ¿Okay? Y ahora vienen los datos de a clasificar, que son ahí. ¿Okay? Pues abajo están los datos de entrenamiento. Los verdes son todos los datos que vamos a clasificar ahora. Entonces, corremos un nuevo función que se llama clasificar y es casi igual al de process. Vamos a ver esa función. Clasificar. ¿Qué es lo que hace esta función? Le doy el conjunto de datos de entrenamiento, el punto y el número de cada vecino más cercanos que necesito. Y lo que hace, pues, regresa la base de cada vecino más cercanos y lo único que hace es contar
cuál es el que más se repite, si los ceros o los unos, y me regresa esta clase. Me va a regresar nada más la clase. ¿Ok? Entonces, a diferencia del de closet, me regresa la tabla, pero el de clasificar, uso el de closet y me regresa únicamente la clase a la cual pertenece. Es muy parecido. ¿Ok? Entonces, me va a regresar un 1 o un 0 y simplemente lo voy a ir agregando a un vector C. ¿Ok? Entonces, seguimos corriendo el programita y me va a regresar este vector C con todos los valores de la clase, de los datos de prueba. Ya tengo una matriz que se llama test y tiene ya los valores a los cuales pertenece a su clase, la clase ya clasificada. Pero vamos a mostrarla. Son los valores con las nuevas clases que se tienen. ¿Ok? Entonces, aquí están los colores y los que están redondeados de amarillo son los datos de entrenamiento y los que no son los datos que acabamos de clasificar. ¿Ok? Y es todo. Básicamente, si quisiéramos usar otro par de parámetros, pues esto no sería tan sencillo. Lo podemos ver. En este caso, el algoritmo tendría problemas. ¿Por qué? Básicamente están mezclados las clasificaciones. Entonces, no es estos dos parámetros que están graficados aquí, son los glóbulos blancos con respecto a la glucosa, no tienen la suficiente información para un clasificador. Tendríamos que utilizar mínimo los tres parámetros. ¿Ok? Entonces, eso nada más para tener más o menos claro de cómo opera el clasificador y estamos haciendo el procedimiento. O sea, desde seleccionar los datos de entrenamiento, que son los datos de entrada, y luego asignar un punto que queremos clasificar sin el dato de a qué grupo pertenece, calcular todas las distancias de los objetos ya clasificados con respecto al punto que queremos clasificar, ordenarlos de mayor a menor y seleccionar los K más cercanos y ver qué clase se repite más. Y a esa clase que se repite más es la que le vamos a asignar al punto nuevo. ¿Okay? Acá tenemos el otro ejemplo. El otro ejemplo que es el de ejecutarlo. Básicamente en este otro nuevo ejemplo, pues lo que estamos viendo es qué pasa cuando ya no son dos parámetros, son tres. Cambia la cantidad de información que tenemos y lo que va a suceder es que tenemos mayores posibilidades de que nuestro clasificador funcione adecuadamente. Entonces vamos
Estamos graficando con 2 parámetros y con 3. Vamos a ver la gráfica. Antes esta. Y ahí es lo que les comentaba. Cuando vemos alguna combinación de 2 parámetros, pues vemos básicamente que están encimados y difícilmente podemos clasificar. Pero ¿qué pasa cuando vemos ya 3 parámetros? En 3 parámetros ya visualmente se puede ver que efectivamente, déjenme girar esta, ya se puede ver una diferencia entre los dos grupos, pero solamente hasta que usamos 3 parámetros. Una vista. Por ahí más o menos se ve. Otra. Ahí más o menos se ve. Pueden ver cómo los grupos sí se pueden separar. O sea, hay un espacio entre los dos grupos, pero solamente con 3 parámetros. ¿Ok? Entonces ahí, ya usando los 3 parámetros, se puede diseñar un clasificador que pueda tener éxito, o sea, que tenga una mayor probabilidad de que clasifique adecuadamente. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con el programita. Entonces vamos a utilizar, bueno, esa nada más era para ver activamente. Se puede hacer la clasificación con 3 parámetros. O sea, no necesariamente tienen que ser 2, muchas veces con 2 es imposible, entonces tienen que ser 3 o más los que, de los que se dispongan y probar nuestro clasificador para ver cómo se desempeña. Y tendríamos que probar con diferentes parámetros y ver cuál es el que mejor resultado da. Ahora vemos otro ejemplo del vino. Y leemos la tabla. Cambiamos, a ver, tablita de vino. Tiene 178 registros y 14 parámetros. Están finalmente, aquí está al principio, la clase a la cual pertenece cada uno de los vinos, su respectivo análisis. Aquí está, clase 1 o clase 0. Aquí están ordenados de clase 1 a clase 0. Pero bueno, eso. Seguimos con el programa.
Vemos la distancia del primero con respecto al último. La distancia del primero con respecto, perdón, el primero con respecto al segundo y el primero con respecto al último. Vemos que las distancias son muy diferentes. Finalmente, tomamos dos combinaciones y tres combinaciones. Perdón, vemos combinaciones de solamente dos parámetros y sucede lo mismo. Si están mezcladas, es muy difícil que con dos parámetros pudiéramos hacer un buen clasificador, porque están todas no bien definidas, usando nada más dos parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente utilizar tres. Entonces, lo primero es que seleccione los atributos. ¿Qué atributos vamos a usar? Pues los de estos tres que estamos utilizando. Luego hacemos la clasificación y resulta que es clase 1 el primero con respecto al resto. Luego tomamos el último, resulta que lo clasifica como 0. Era lo que esperábamos porque ya habíamos probado las distancias. Una era muy pequeña, la otra era muy grande, entonces era muy probable de que fuera así. Y además ya sabemos que estaba ordenada la base de datos, desde el menor, perdón, desde la clase 1 a clase 0, estaban ordenadas. Pero para probar el algoritmo, pues tenemos que hacer una especie de muestreo. Entonces lo que vamos a hacer es esa base de datos que está ordenada la vamos a muestrear aleatoriamente y la vamos a dividir en dos para hacer la prueba del algoritmo. Entonces, ahí obtuve una nueva clase que es una clase que está ordenada de forma aleatoria. Vamos a verla. Si no me equivoco, es esta. Fíjense, esa es la misma que se llama vino, pero esta está aleatoria, es exactamente la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Está mezclada aleatoriamente con respecto a los renglones. Ya no están ordenadas. Entonces, vamos a probar el algoritmo, ¿no? Entonces, como están mezcladas aleatoriamente, pues ahora puedo dividirla entre los primeros 89 y los últimos 89 y no tendría ningún orden. ¿Ok? Entonces, los primeros 89 los uso para entrenamiento y los últimos 89 para prueba. Después le quito la clase a los de prueba, no necesito la clase. Ya sé que a qué clase pertenecen, pero ahora lo voy a clasificar con el algoritmo y voy a comparar sus clases. Y deberían de corresponder, y si no corresponden, pues ahí hay un error. Entonces aquí se le quita la columna de clases al conjunto de pruebas y simplemente se clasifica. Se vuelve a clasificar, o sea, ahora voy a reclasificar el conjunto de pruebas usando únicamente los primeros 89 datos de prueba. ¿Okay? Y voy a ver qué tan certero es el algoritmo. Y aquí me regresa la clase que el algoritmo decidió a cuál pertenece el conjunto de pruebas, pero como ya sabía a qué conjunto de pruebas pertenece, simplemente los comparo. Esa clase con la clase del conjunto de pruebas. Si ese conjunto de pruebas corresponde, los va a sumar y calculo su porcentaje. Y resulta que nada más, en este caso,
Lo vuelvo a correr todo. Bueno, aquí me dio un porcentaje del 94%. Y anteriormente me daba otro porcentaje. ¿Por qué es eso? Porque estoy calculando aleatoriamente los datos. Entonces, con ciertas combinaciones me da un porcentaje y con otras combinaciones me va a dar otro. Ok, déjenme correrlo para ver cómo varía este parámetro. Ahí está. Una vez que lo corrí me da el 94% y ahorita me da el 91%. Y eso es precisamente porque selecciona aleatoriamente los datos y con ciertas combinaciones me da un porcentaje y con otras por porcentaje. Entonces aquí lo que habría que hacer es probar repetidamente el algoritmo, tomar el promedio de ese porcentaje de clasificación. ¿Y alguna pregunta o duda? No, doctor, creo que no. Entonces, pues es un algoritmo genérico que se llama K-vecinos más cercanos, a lo mejor lo han escuchado. Es una técnica de clasificación y es muy sencilla y se considera como parte de la inteligencia artificial. Déjenme ver nada más ya por último. Tengo por aquí. Voy a dejar de compartir esta. Y ya les estoy compartiendo otra pantalla, si la ven. Perfecto. Sí. Bien, aquí está una especie de resumen de lo que es inteligencia artificial. Y nada más quería comentarles qué es lo que ustedes ya en este curso conocen. Lo que aprendimos tanto en el curso pasado como en este es esta parte de que está acá abajo. La regresión lineal y la regresión no lineal. ¿Ok? Entonces, ustedes ya tienen algoritmos que pueden hacer este tipo de regresiones y se pueden utilizar tanto para clasificación como para la predicción de datos. Nosotros las aplicamos para sistemas de identificación y control automático, pero en general esos algoritmos los pueden ustedes utilizar para hacer predicción o clasificación. Las redes neuronales son estas, las que vimos en el curso pasado, son las de aprendizaje profundo. Y aquí pues pueden utilizarlo para clasificación, para regresión y para predicción. ¿Ok? Y finalmente el vecino más cercano es este, que ese algoritmo se utiliza únicamente para clasificación. Y hay otras técnicas, pero se tratan de algo similar. Trata de, en base a información, decidir si pertenece a uno u otro grupo. ¿Ok? Aquí está Means, parecido a la técnica de control difuso, pero aplicado para clustering. Clustering es, sin saber una clase, buscar cómo se comportan los datos. Es muy parecido a clasificación, pero con otro propósito. ¿Ok? Y si observan bien, esto es lo que se considera como Machine Learning, que es inteligencia artificial. Y pues hay varios conceptos, y aquí estamos abarcando mínimo los más importantes para lo que es predicción y clasificación, que es este último que les comentaba. ¿Ok? Entonces pues ya tienen herramientas para poder empezar con lo que es inteligencia artificial en el caso de que a alguien de ustedes les interese el tema. ¿Ok? Bueno, entonces, pues de mi parte nada más quería hacerles este comentario acerca de lo que es
la inteligencia artificial y cómo se relaciona con el curso que acabamos de tomar. Y pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre sus trabajos, sus prácticas que están realizando. ¿Ya no tendríamos sesión el viernes con usted? Digo, por si de aquí Si al tienen viernes surgen dudas, dudas. si no hay ningún problema, podemos conectarnos nada más específicamente para alguna duda de su proyecto final. Yo voy a estar disponible, no hay ningún problema. Entonces, si gustan, pues se conectan a partir de las 8. Y voy a estar aquí en esta misma sesión. Si alguien tiene alguna duda en particular, pues ya lo vemos específicamente. Y si no, pues pues ya sería todo. Y entonces el martes nada más o se debe presentar en clase. No, simplemente ya a esa fecha suban, a la fecha límite suban su proyecto final y yo voy a estar esperando ese día para evaluarlo. También ya no me va a restar hacer la evaluación. Y ya no habría sesión ni nada. O sea, prácticamente terminaríamos ya con las dudas del viernes. ¿Ok? Porque yo voy a utilizar el 27 para hacer la evaluación general del curso y el más tardar el 30 ya poder entregar calificaciones al PSIT. Bueno, entonces, pues, aquí dejamos la clase por el día de hoy y pues nos vemos el viernes por si alguien tiene dudas. Entonces, que tengan buena tarde. Está bien, doctor. Igual, buena tarde. Hasta luego.